Bienvenidos a la clase número 3 de la materia Sistemas Electrónicos Industriales 2 de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de controladores lógicos programables. Los temas que vamos a tratar en esta clase son los siguientes: lógica integrada versus lógica programada y programación a nivel de palabra. El estudio matemático del sistema numérico binario y la lógica se denomina álgebra booleana, como ya hemos visto. El propósito de esta álgebra es proporcionar una forma sencilla de escribir combinaciones complicadas de sentencias lógicas. Existen muchas aplicaciones en que la álgebra booleana puede usarse para la resolución de problemas de programación en un PLC. Una lista típica de instrucciones booleanas se muestra en la tabla a continuación. Las instrucciones se basan en las operaciones booleanas básicas de AND, OR y NOT. Aunque estas instrucciones están programadas en formato de lista, similar a otros lenguajes de texto, implementan la misma lógica que la lógica de escalera. Por ejemplo, store o load comienza un nuevo peldaño o escalón en una rama adicional en un peldaño con un contacto normalmente abierto. Store node o load node comienza un nuevo peldaño o una rama adicional en un peldaño con contactos normalmente cerrados. El OR es un contacto normalmente abierto en paralelo con otro contacto en un peldaño. El OR node es un contacto normalmente cerrado en paralelo con otro contacto en un peldaño. El AND es un contacto normalmente abierto en serie con otro contacto en un peldaño. El AND NOT es un contacto normalmente cerrado en serie con otro contacto en un peldaño. Y el AND STORE o el AND LOAD es dos ramas de un peldaño en serie. El OR STORE o el OR LOAD son dos ramas de un peldaño en paralelo. El OUT refleja el estado del peldaño encendido o apagado y envía el estado discreto que corresponde en el encendido o al apagado al punto de registro de imagen o ubicación de memoria especificado. El OR out refleja el estado del peldaño y envía el estado discreto, encendido o apagado, al registro de la imagen. En el programa se pueden usar múltiples instrucciones OR out que hacen referencia al mismo punto discreto. Y el output node refleja el estado del peldaño y apaga la salida para una condición de ejecución en on. Activa la salida para una condición de ejecución en off. El término lógica cableada se refiere a las funciones de control lógico que están determinadas por la forma en que los dispositivos están eléctricamente interconectados. La lógica cableada puede implementarse usando relés y esquemas de escaleras de relés. Los esquemas de escaleras de relés se utilizan y comprenden universalmente en la industria. La figura muestra un esquema típico de escalera de relé de una estación de control de parado o arranque del motor con luces piloto. El esquema de control se dibuja entre dos líneas de suministro verticales, que son los que suministran la energía. Todos los componentes están situados entre estas dos líneas, llamados rails o patas si se quiere, conectando las dos líneas eléctricas con lo que parecen peldaños de una escalera. La lógica cableada es fija. Solo puede cambiarse modificando la forma en que los dispositivos están eléctricamente interconectados.
En cambio, el control programable se basa en las funciones lógicas básicas que son programables y fáciles de usar y cambiar. Estas funciones, el AND, el OR y el NOT, se utilizan individualmente o en combinaciones para formar instrucciones que determinarán si un dispositivo debe encenderse o apagarse. La forma en que estas instrucciones se implementan para transmitir comandos al PLC se denomina lenguaje. El lenguaje PLC más común es el conocido como lógica de escalera. La figura muestra un programa típico de lógica de escalera para el circuito de arranque y parado de un motor. Las instrucciones utilizadas son el equivalente en relé o contactos y bobinas normalmente abiertos, NO, y normalmente cerrados, o NC. El simbolismo de contacto PLC es una forma sencilla de expresar la lógica de control en términos de símbolos. Estos símbolos son básicamente los mismos que los usados para representar circuitos de control de relés cableados. Un peldaño o escalón es el simbolismo de contacto necesario para controlar una salida. Algunos PLC permiten que un peldaño tenga múltiples salidas, mientras que otros permiten solamente una salida por cada peldaño. El programa completo de lógica de escalera consta entonces de varios peldaños, cada uno de los cuales controla una salida. En lógica programada, todos los contactos mecánicos del conmutador se representan mediante un símbolo de contacto de software y todas las bobinas electromagnéticas se representan con un símbolo de bobina de software. Debido a que el PLC utiliza programas de lógica escalera, la conversión de cualquier lógica de relé existente o lógica programada se simplifica enormemente. Cada peldaño es una combinación de combinaciones de entrada, símbolos, conectados de izquierda a derecha, con el símbolo que representa la salida en el extremo derecho. Los símbolos que representan las entradas están conectados en serie, en paralelo o en alguna combinación de ambos para obtener la lógica deseada. El siguiente grupo de ejemplos ilustra la relación entre el esquema de escalera de relés, el esquema de lógica de escalera y el circuito de compuerta lógica equivalente. En el ejemplo 3.1 podemos ver dos interruptores llamados de final de carrera conectados en serie y usados para controlar una válvula solenoide. Los interruptores son el LS1 y el LS2. Normalmente este tipo de interruptores permiten hacer el contacto cuando una pieza mecánica que está en movimiento llega a su tope. Entonces cierra el contacto, ¿no? Y eso activa en este caso el solenoide. Entonces la representación esquemática tipo relé es la que ustedes ven, LS1, LS2 y sol. La representación en lógica escalera es el contacto A, el contacto B, normalmente abiertos, y la salida Y. Se supone que tienen que estar cerrados A y B al mismo tiempo para producir la salida Y. En el caso de la representación esquemática relé, tienen que estar cerrados el S1 y el S2 para activar el respectivo solenoide. En el ejemplo 3.2 tenemos dos interruptores de final de carrera conectados en paralelo y usados para controlar una válvula solenoide. Vemos que en la representación esquemática tipo relé, LS1 está conectado en paralelo con LS2
y luego la unión de estos dos puntos va al solenoide. En el caso de la representación en escalera, tenemos un contacto A y un contacto B normalmente abiertos que están conectados en paralelo y a su vez van conectados a la salida Y, que es la válvula solenoide. En el ejemplo 3.3 podemos ver dos interruptores de final de carrera conectados en paralelo entre sí y en serie con un interruptor de presión, con el objetivo de encender una lámpara piloto, como si fuese una señal de advertencia o un indicador de prioridad. Entonces observamos que los dos contactos A y B, que están normalmente abiertos cuando se cierra alguno de ellos, y luego en serie con el interruptor de presión que se cierra cuando se hace una presión externa, entonces van a dar como salida que la luz se encienda. En el ejemplo 3.4 vemos dos interruptores de final de carrera conectados en paralelo entre sí y en serie con otros conjuntos de interruptores de flujo, ¿verdad?, que están conectados en paralelo entre sí, usados para controlar una lámpara piloto o una luz piloto. En el ejemplo 3.5 vemos dos interruptores de final de carrera conectados en serie entre sí y en paralelo con un tercer interruptor de final de carrera, y se usan en este caso para controlar una bocina de advertencia, es decir, una alarma. En el ejemplo 3.6 podemos observar a dos interruptores de final de carrera conectados en serie entre sí y en paralelo con otros dos interruptores de final de carrera conectados en serie entre sí, usados para controlar una luz piloto. En el ejemplo 3.7 observamos un interruptor de final de carrera conectado en serie con un botón normalmente cerrado que es usado para controlar una válvula solenoide. Este circuito está programado para que el solenoide de salida se encienda cuando el interruptor de límite de carrera esté cerrado y no se pulse el botón. En el ejemplo 3.8 se muestra un circuito exclusivo de operaciones operativas. La lámpara de salida de este circuito, o la luz de salida de este circuito, solamente estará encendida cuando se pulsa el botón A o cuando se pulsa el botón B, pero no ambos. Observen que en el diagrama esquemático tipo relé, el botón A en la primera rama está normalmente abierto, pero en esa posición está normalmente cerrado en la otra rama. Y en el caso del botón B, en la primera rama, el B está normalmente cerrado, pero a su vez está normalmente abierto en la otra rama. Y eso es lo que hace que se permita la combinación deseada de la salida para activar la función Y que ocupe. En el ejemplo 3.9 podemos observar un circuito de control de motores con dos botones de arranque y de parada. Cuando se pulsa cualquiera de los botones de arranque A o B, el motor funciona. Cuando se pulsa cualquiera de los dos botones C o D, el motor se va a detener. Mediante un contacto sellado interno conocido como Sealed In Contact, que es la letra MI, que es el contacto M, el motor va a seguir funcionando
cuando se suelta el botón de inicio o de start, A o B. Cualquiera de los botones de parada, C o D, va a detener el motor cuando se pulsa. La mayoría de los PLC proporcionan instrucciones lógicas a nivel de palabra como parte de su set de instrucciones. La tabla muestra cómo seleccionar la instrucción lógica de palabra correcta para diferentes situaciones. Por ejemplo, si quieres saber cuándo los bits de dos palabras distintas están en ON, se usa la instrucción AND. Si quieres saber cuándo uno o ambos bits coinciden en dos palabras distintas, usa la instrucción OR. Si quieres saber cuándo uno u otro de los bits, pero no ambos, están en ON en dos palabras distintas, se utiliza la instrucción SOR. Y si quieres invertir el estado de los bits de una palabra, se utiliza la instrucción NOT. La figura ilustra la operación para realizar una operación AND a nivel de palabra usando los bits de dos direcciones de origen A y B. Esta instrucción indica al procesador que realice una operación AND entre las palabras en la posición B3 2.5, que es la A, y B3 2.7, que es la B, y que almacene el resultado en el destino marcado con la etiqueta B3 2.10, cuando el dispositivo de entrada A sea verdadero. Los bits de destino son resultado de la operación lógica AND. La figura ilustra la operación de una instrucción OR a nivel de palabra, que se realiza leyendo los datos de la fuente A junto con los datos de la fuente B y almacena el resultado en la dirección destino. La dirección de la fuente A es B3 2.1. La dirección de la fuente B es B3 2.2 y la dirección del destino es B3 2.20. La instrucción puede programarse condicionalmente con instrucciones de entrada precedidas o incondicionalmente, tal como se muestra en la figura, sin ninguna instrucción de entrada antes. La figura ilustra el funcionamiento de una instrucción SOR a nivel de palabra. En este ejemplo, los datos de la entrada I con la etiqueta 1.0 se comparan con los datos de la entrada I con la etiqueta 3.0. Cualquier disparidad activa el bit correspondiente en la palabra de salida 4.0. Como se puede ver, hay un 1 en cada ubicación de bits en el destino correspondiente a las ubicaciones de bits donde la fuente A y la fuente B son diferentes. Y hay un 0 en el destino donde la fuente A y la fuente B son iguales. La figura ilustra la operación a nivel de palabra de la instrucción NOT. Esta instrucción invierte los bits de la palabra origen y los envía a la palabra destino. Observen que el patrón de bit en la palabra B310 es el inverso del patrón de bits en la palabra B39.